Le animo que vayan abriendo sus Biblias en el libro de 1 Samuel capítulo 17. Primera de Samuel capítulo número 17. Muy bien, los versículos se los digo después. Primera de Samuel capítulo 17, mantenga su Biblia abierta ahí. Y antes de comenzar con la reflexión, quiero dar las gracias a todos los hermanos de aquí y los que han venido de fuera, porque esto es una obra en conjunto, por todo el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho a lo largo de esta semana. No voy a dar el nombre de nadie en particular porque tengo la cabeza grande, pero la memoria muy corta, y si se me queda alguien atrás, dice, oye, mira, no me dijo nada a mí, ¿no? Así que a todos, los hermanos de aquí y los hermanos que han venido de fuera por esta semana, no solamente por la semana, sino también porque previo a esa semana se estuvo trabajando aquí y bueno, se hicieron muchas cosas, se pintó, se arregló. Nos quedan por hacer cosas, pero los hermanos voluntariosamente, de manera desinteresada, estuvieron trabajando también, gracias a todos. Y también a esta semana de trabajo personal, de llevar folletos por todos lados, no es una labor insignificante. La Biblia dice que todo lo que hagamos para el Señor, ¿verdad? Sabiendo que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. ¿Qué significa eso? Que tiene un fruto. Quizás usted no lo vea, yo no lo vea, pero tiene un fruto. Entonces damos gracias a Dios y les pido en sus oraciones que por ese trabajo que se ha hecho, esas personas que han agarrado un folleto, que lo van a leer, que Dios inquiete el corazón de esas personas y tengan el deseo de buscar a Dios. Amén. Eso es importante. Dicho esto, mantenga su Biblia abierta en ese pasaje y dentro de un momento estaremos mencionando algunos versículos. Semanas atrás, los que estuvieron, no sé si recordarán que estuve hablando acerca de la importancia de luchar en la vida. ¿Lo recuerdan algunos? Luchábamos por salir adelante, por hacer la voluntad de Dios, luchábamos por vivir en santidad, luchamos por apartarnos del pecado, luchamos por cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y, cómo no, luchamos también para afrontar los tantos problemas que nos asaltan en el camino. Y creo que para nadie es un misterio, hermanos, que los problemas son una realidad en la vida, ¿cierto? Todos podemos testificar, todos podemos decir, es verdad. Los problemas son una realidad y lo sabemos por experiencia propia y personal. Ahora, hermanos, lo que marca la diferencia en la vida de muchas personas, incluida los cristianos también, porque no solamente los cristianos tienen problemas, todo el mundo tiene problemas, pero lo que marca la diferencia es qué hacemos o cómo enfrentamos nuestros problemas. Eso es lo que va a marcar la diferencia sobre este tema en particular en la vida de muchas personas. Dejamos que los problemas formen parte de nuestra vida, como mencionaba tiempo atrás, y que nos apaleen cuando quieran. O por el contrario, los enfrentamos hasta vencerlos, aunque nos duela, porque a veces resolver un problema determinado duele. Vencemos nuestros problemas aunque nos cueste algún sacrificio o esfuerzo por nuestra parte, porque también es cierto que hay situaciones en la vida que permitimos que pasen tiempo, meses, quizás años, y simplemente por no esforzarnos somos víctimas de esa situación. Por no querer hacer algún cambio determinado, soportamos situaciones que no son nada buenas para nuestra vida. Semanas atrás, como dije, hablé sobre la importancia de luchar. Hoy quiero hablar sobre una pregunta, ¿cómo luchar? ¿Vale? ¿Cómo luchar? Porque estamos hablando de esa necesidad que tenemos de enfrentarnos a las situaciones, pero ¿cómo lo hacemos? Y ante esta pregunta muchas personas se levantan y te dicen, mira, deberías hacerlo de esta manera, deberías hacer esto, deberías hacer aquello, pero ¿qué dice la Biblia? Uno agradece todos los consejos que nos dan, todas las buenas intenciones que tienen las personas cuando quieren encaminarnos o ayudarnos en una situación determinada. Pero como creyentes, lo que tenemos que tener en mente es qué dice Dios al respecto, qué nos enseña la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Los problemas son una realidad, por mucho que tú trates de evitarlo. Como norma general, yo trato de evitar situaciones, y yo no soy ninguna excepción, probablemente usted lo hace también. Usted trata de evitar problemas en su vida, pero aunque uno trate de evitarlo, siempre aparecen en la vida situaciones.
Aparecen circunstancias, incluso, escúcheme bien, personas que representarán un problema en su vida. Ese problema, como he comentado también en otras oportunidades, a veces se presenta como una crisis personal que uno puede tener, que nada tiene que ver con el mundo, nada tiene que ver con otras personas, sino con uno mismo. A veces uno puede entrar en momentos donde se deja llevar por uno de los enemigos que mencionamos semanas atrás, el desánimo. Y entras en una espiral de desánimo, de no tener ganas de nada. A veces es una debilidad, un vicio que tiene atrapado a alguna persona. Puede ser una crisis personal. A veces son o somos atacados por personas tóxicas. Y tóxicas no porque hayan tenido el COVID. Tóxicas por el efecto que producen en nuestras vidas, hermano. Hay personas tóxicas, iracundos, manipuladores, malcriados, personas que de alguna manera el enemigo los utiliza para atacar nuestras vidas y nos crean serios problemas también. Eche un vistazo en la Biblia, como decía, y encontrará todo tipo de personaje. Tiempo atrás, recuerdo que hace algunos meses hablábamos del Salmo 119 y el salmista oraba a Dios y le decía que lo librara de la aflicción que sentía. ¿A causa de quién? A causa de los soberbios, dice el Salmo 119, de los escarnecedores. ¿Quiénes son estos escarnecedores? ¿Alguien que parte carne? No. Escarnecedores significa los burladores. Y dice, líbrame también de los inicuos. Inicuos que son personas injustas que actúan con crueldad. Y el salmista estaba siendo atacado por esta serie de personas. Y eso representa también serios problemas en nuestra vida, porque no somos diferentes a ese salmista. Todos nosotros pasamos en algún momento dado por situaciones de este tipo. Como digo, los problemas son una realidad aplastante que no puedes evitar. Y hay problemas de todo tipo y de todo color. Hay problemas que son pequeños, pero hay problemas que son grandes. Sin embargo, en ocasiones nos salen al encuentro en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Y quiero decir algo más, porque a veces enfatizamos mucho el tema espiritual y hay que seguir enfatizándolo, ¿vale? Pero ya no se trata del crecimiento espiritual, se trata de nuestro crecimiento integral como personas. A veces salen a nuestro encuentro en esas etapas de la vida que estamos creciendo en todos los sentidos, espiritual, emocional, psicológicamente, teniendo madurez, porque debemos crecer en madurez también, nos salen al encuentro situaciones, circunstancias verdaderamente serias, hermano. Así como hay problemas pequeños, hay grandes problemas, situaciones serias que tratarán de ¿qué? De detenernos, de que usted no avance, de que usted ni yo maduremos, ya no solamente en términos espirituales, sino emocionales y psicológicos, porque no podemos separar el espíritu, ¿verdad? No somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. No, somos seres integrales. Y en todas las áreas y aspectos de nuestra vida crecemos, nos desarrollamos y estos problemas aparecen para detener ese crecimiento, para afligirnos y dañar nuestra vida. Esos problemas son como una pared infranqueable que se levantan para no dejarnos pasar. Nos sentimos bloqueados por tiempo sin saber qué hacer porque no encontramos una vía de escape. No sé si a usted le ha pasado esto en alguna ocasión. Es como si tuviese esa gran pared y dice, ¿y ahora por dónde salgo? ¿Y ahora por dónde camino? ¿Y cuál es la solución a este momento que estoy viviendo? Y pareciera que estamos bloqueados ya no solamente en un momento determinado. Hay personas, probablemente usted conoce a algunos de ellos, que están semanas, meses, inclusive años bloqueados en una situación en particular y no avanzan, no crecen, no se desarrollan. Espiritual y mentalmente hablando. Y estos son problemas serios. Y en momentos así, ¿sabe quién aparece? Recordarán el enemigo temor, del que hablábamos semanas atrás. Y ese temor nos viene a decir, oye, las cosas parece que empeoran cada día, ¿verdad? Y nos susurra al oído y nos dice, esto es más serio de lo que tú pensabas. Y comienza a meternos en la mente toda esa clase de ideas y de pensamientos que lo único que hacen es profundizar nuestra agonía y nuestro bloqueo en esa situación, llegando al punto donde nos sentimos frustrados.
Déjeme ilustrárselo con una historia que todo el mundo conoce. Es una historia tan conocida que han hecho hasta películas de ella, y es la batalla entre David y Goliat. En 1 Samuel 17, no busque el versículo, déjeme hacerle rápidamente porque no me voy a centrar en los detalles de cuánto medía, cuánto medía Goliat, pero no me voy a centrar en detalles que si la lanza pesaba, la punta de lanza 8 kilos y toda esta serie de cosas, porque la mayor parte de ustedes conocen esa historia. Era una batalla entre dos naciones, uno de los tantos enemigos del pueblo de Israel, los filisteos, y estaban batallando con ellos, y en una de esa batalla hubo un punto muerto en la batalla, un punto muerto que duró 40 días. La batalla se paralizó durante esos 40 días porque cuando el ejército de Israel trataba de vencer y de atacar, salía un tipo de 3 metros en medio del valle a desafiar al ejército de Dios, a desafiar al ejército de Israel, un guerrero experto de 3 metros que estaba creando una situación que los tenía paralizados. Un día se levantaban con ánimo, hoy vamos a luchar contra los filisteos, y cuando se disponían a salir a la carga, allí salía el gigante aquel. Entonces se hacían para atrás. Y este gigante 2 veces al día, durante 40 días, salía y los provocaba, los insultaba, los amenazaba. ¿Saben qué? Le hacía una guerra psicológica. Y ellos eran víctimas de esa guerra psicológica. Nos dice la palabra, y ahora lo veremos, que estaban paralizados, aterrados. Dice la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Estaban aterrados, no avanzaban, no seguían, no caminaban hacia adelante. Hasta que un día, ustedes conocen la historia, en el día 40 aparece un chaval, cuidador de cabras, llamado David, que fue porque su padre lo mandó a llevarle comida a sus hermanos allí, que estaban en el ejército de Israel. Y coincidió, que no hay coincidencia, en Dios no hay coincidencia, hay propósito. Que en aquel momento cuando él llegó, sale el gigante. Una de esas 2 veces al día que el tipo salía, coincidió que estaba David, o Dios permitió que estuviese David, y él escucha el desafío, el insulto. ¿Quién es ese?, preguntó David, que se atreve, que está desafiando al ejército de Dios. Yo voy a ir a pelear con ese gigante. ¿Qué creen que pensaron los soldados? Sus propios hermanos, dice que le llamaron la atención, le hablaron fuertemente a David. Todo el mundo pensaría, este muchachito está loco. Esto es algo ilógico, parece una solución ridícula, ilógica, imposible de que realmente pueda haber una victoria. Ese hombre mide 3 metros, es un guerrero experimentado, adiestrado toda la vida para esto. ¿Y tú qué has hecho? ¿Guardar cabras? No era un hombre diestro en armas, no había aprendido a pelear con armas, lo único que hacía era tirar piedras. Sin embargo, él se ofreció para luchar con ese gigante, y ustedes conocen el resto de la historia. ¿Qué sucede? Él vence al gigante. Mira, hermanos, en más de una ocasión yo estoy convencido, y usted también, de que nos hemos identificado con esta historia. ¿En qué sentido? En que a veces se levantan grandes problemas como si fueran gigantes en nuestra vida. Problemas verdaderamente serios, como los que he mencionado hace un momento. Son problemas que nos gritan cada día. Problemas que tratan de atemorizarnos, de limitarnos, de no permitirnos seguir avanzando. ¿Para qué? Para frenar nuestro crecimiento, nuestro avance, sobre todo en el camino del Señor. Y de alguna manera nos arrincona y trata de arrastrarnos en una dirección que no es la adecuada. Para que no busquemos de Dios, para que no seamos usados por Dios, para limitar nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo lucho contra ese problema? ¿Cómo enfrento esa situación? Vuelvo a decir lo de antes, probablemente a muchos se nos ocurrirían muchas cosas. Pues deberíamos hacer esto, deberíamos hacer lo otro. Yo creo, considero, opino que sería bueno hacer esto. Pero saben, por muy valiosa que sean nuestras sugerencias y consejos, creo que más adecuado es lo que nos dice la palabra de Dios. Y viendo cómo David afrontó o enfrentó ese gigante, nosotros podemos aprender cosas muy valiosas de parte de Dios para nosotros también enfrentar esos serios problemas que nos vienen a la vida y que tratan de limitarnos y de frenarnos. Ahora sí, vayamos a 1 Samuel capítulo 17, verso 32.
Usted puede leer en su casa tranquilamente todo el capítulo 17, que ahí le cuenta la historia con detalle. Es más, usted va a aprender muchas más cosas de lo que yo le voy a decir ahora, estudiando ese pasaje en su casa. Por eso le animo, lea en su casa 1 Samuel capítulo 17 completo y aprenderá mucho más. Pero el verso 32, de manera particular, nos dice: y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Está hablando del gigante, de Goliat. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Lo que quiero resaltar en este versículo es que David tomó la iniciativa de enfrentarse al gigante. David tomó la iniciativa de enfrentarse al gigante. Dicho de otra forma, no te preocupes, Saúl, yo iré y pelearé con ese filisteo. Resalto aquí la disposición, la iniciativa de hacer frente a la situación. Él no esperó en ningún momento que alguien lo convenciera. Oye, David, a ver si nos echa una mano, echa aunque sea delante de las ovejas, a ver si lo asusta o si lo entretiene y nosotros lo atacamos. Él no esperó que nadie lo convenciera ni le propusiera un trato. Sencillamente, él tomó la iniciativa de enfrentar a ese gigante. Y esto me enseña algo muy interesante, hermano. El comienzo de toda victoria en nuestra vida comienza con una iniciativa. Comienza con una determinación. ¿Una iniciativa a qué? A que las cosas cambien. ¿O quieres resignarte a vivir siempre de esa manera? ¿Quieres resignarte esperando en el tiempo a ver si las cosas cambian alguna vez? Y resulta que pasan meses, que pasan años y las cosas no cambian, sino que empeoran. Debemos tener iniciativa para enfrentar el problema o la situación que sea. Dejar pasar el tiempo no va a solucionar las cosas. Dejar pasar el tiempo, ya habían pasado 40 días en aquel monte esperando a ver qué hacíamos o qué no hacíamos. 40 días. Y nada había sucedido. Antes bien lo que pasaba es que el ejército se estaba desmoralizando. La palabra dice que estaban aterrados. Dígame usted qué soldado va a una victoria lleno de miedo. Imposible. Y estos filisteos eran astutos y estaban de alguna manera condicionando, atemorizando, derrotándolos mentalmente para acabar con ellos a través de este gigante. Pero este muchacho, porque era un muchacho simplemente, tomó la iniciativa. Yo iré y pelearé contra este filisteo. Iniciativa, hermano. Ellos llevaban 40 días en una agonía, desmoralizados. Vaya al versículo 16 de este mismo capítulo, no nos vamos a ir de ahí. Versículo 16. ¿Lo tienen? Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde después del almuerzo, ¿no? Y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, dice la palabra. Y en otro de los versículos que ahora leeremos, dicen que estaban llenos de miedo todo el ejército. ¿Cuántas personas, creyentes y no creyentes, pero sobre todo creyentes, creo que deberíamos tener en cuenta esta palabra ya que conocemos la palabra de Dios y decimos creer en un Dios que, aunque mis ojos no lo vean, está obrando, ¿cierto? ¿Cuántos creyentes están paralizados emocional, psicológica y espiritualmente porque un problema los tiene atemorizados, los tiene atrapados? ¿Te has parado a pensar en esa realidad? En que aquí nos vemos todos, hermanos. Nos vemos sonrientes, con la camisa del domingo, nos vemos relativamente contentos, pero estoy seguro que detrás de cada puerta, de cada casa, cada uno tenemos una realidad. Cada uno enfrentamos nuestras situaciones de manera particular. Cada uno tiene sus propios problemas. Unos contamos y otros no contamos. ¿Por qué? Porque nos parecen demasiado íntimos o porque son problemas demasiado serios que no quiero hablar con nadie. Todos vivimos situaciones difíciles, pero ¿cuánto tiempo soportamos esas situaciones? ¿Cuánto tiempo permitimos que nos bloqueen, que nos paralicen emocional, psicológica y aún espiritualmente? ¿Semanas, meses, años? Ese gigante siempre insultándonos, bajándonos la moral, diciendo que somos unos inútiles, que no servimos para nada.
Ese gigante que no me deja avanzar, que no me deja que Dios utilice mis dones porque le he agarrado tanto miedo a ese gigante. No podemos alcanzar una victoria, ni crecer, ni avanzar en la obra de Dios, hermanos, si no tenemos la disposición y la iniciativa de enfrentar ese gigante o ese problema. Aquellos hombres estuvieron 40 días. David llevaba unas horas en el lugar y optó por un cambio. De alguna manera él dijo, esto se tiene que acabar hoy. Esto se tiene que acabar ya. Porque mientras caminaba por el campamento, él pudo darse cuenta que llevaban mucho tiempo allí. 40 días, todo un ejército, miles de hombres lamentándose, tal vez algunos llorando, preocupados, qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Cuando vendrá ese gigante, a lo mejor agarra una gripe y se va, o le da el COVID y ya lo retiran 40 días y podemos avanzar. Qué sé yo lo que ellos pudieran pensar, pero aquel hombre llegó y dice, aquel joven llegó y dice, no, esto de hoy no pasa. Yo voy a pelear contra ese gigante. Iniciativa, hermano. Y quiero decirte algo, porque los cristianos somos muy dados a espiritualizar las cosas. No, es que yo no lo siento. Déjate de sentir, ¿vale? Cuando tengas un problema determinado, algunos están, bueno, cuando yo sienta. No, hermano. Te puedes sentir tantas cosas. Dios utiliza nuestras emociones y sentimientos para hablarnos y tratar con nuestra vida. Pero cuando se trata de problemas determinados que están asfixiándote, que están deteniendo tu vida, no esperes sentir a ver cuándo se vaya a arreglar, porque probablemente no lo vas a sentir nunca. No lo vas a sentir nunca. Debes ser consciente de la necesidad que tienes de tomar la iniciativa y de enfrentar esa situación. La segunda cosa para ir avanzando, que es algo que aprendemos de David y que nos va a ayudar a enfrentar nuestro problema, es que tengamos confianza en el favor de Dios. Confianza en la ayuda de Dios. La Biblia nos dice una y otra vez que confiemos en Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Eso lo dice la palabra. Nos insta una y otra vez a tener fe, a confiar en Dios. Y tiempo atrás hablábamos de esto también. Ya David se había enfrentado a osos, a leones, ¿vale? Tenía cierta experiencia en ese tipo de batalla. Si algún león, algún oso agarraba una ovejita, él iba tras de ese animal hasta alcanzarlo y liberar a su ovejita si podía y luchar con ello. Y él decía, si Dios me ha ayudado a vencer al oso y el león, Él me va a ayudar a vencer este gigante también. Él confiaba, él entendía que esa victoria que él había tenido en el pasado, en otro momento, para defender a su ganado del oso, del león y cómo Dios lo había ayudado, él confiaba que Dios lo iba a ayudar también y eso le proporcionaba el valor suficiente para enfrentar esa situación con el gigante. La fidelidad de Dios en el pasado es nuestra garantía para el futuro. ¿Me entendieron? La fidelidad de Dios en el pasado, el que Él me ha ayudado una y otra vez y ha suplido mis necesidades y ha cuidado de mi vida y me ha traído hasta aquí, es la garantía de que Él me va a ayudar mañana, pasado y el año que viene. Amén, hermanos. Dice el versículo 33 al 37. Dice, dijo Saúl a David, verso 33 al 37, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. ¿Quién haría esto, hermano? Si es un perro que nos ladra y salimos corriendo. Bueno, dice él, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, si al león o el oso se le ocurría volverse contra David, dice aquí, estamos en el versículo 35, dice, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, hablando de Goliat, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Amén. La confianza que tenía David
para luchar contra Goliat se basaba en la ayuda que Dios le había dado en otros momentos, en otras situaciones de peligro en su vida. Él fue a la batalla, él enfrentó su gigante, él enfrentó su problema confiando en Dios. Nuestra constante relación con Dios nos proporciona la seguridad que necesitamos para enfrentar nuestros problemas, porque no es en nuestra fuerza. No es en nuestra capacidad, no es porque tú seas una persona muy inteligente y vas a resolverlo todo, no. Nuestra confianza debe estar depositada en Dios. Como cristianos, muchos de nuestras inseguridades, hermano, y todos tenemos o hemos pasado por momentos de inseguridad y pasaremos. Muchas de nuestras inseguridades y temores se debe no a un problema de carácter, sino que realmente no confiamos plenamente en Dios. Yo trato de imaginarme y por mucha imaginación que le eche no logro captar toda esa escena que se pudo vivir en ese momento. Algunos dirían, pero ¿quién es el chiquillaje este? Cuando hay hombres expertos en batalla aquí, soldados de año, que manejan la espada, el cuchillo, el escudo, lo que sea, y viene este cabrero a decir que él va a vencer, y mira al tipo cómo lo dice, con toda confianza y seguridad. Él no titubeó, él no dijo, bueno, yo lo intento. Si no, pues me echaré a correr. Él no dijo nada de eso. Él dijo, yo voy a vencer a ese gigante. Porque el Señor me va a ayudar. Porque Él me ha ayudado en otras ocasiones y me va a ayudar ahora. David sabía quién era Dios en su vida y cómo había sido fiel con Él. Mi pregunta es, ¿lo eres tú, hermano? ¿Eres tú lo suficientemente entendido de cuán fiel ha sido Dios en tu vida? ¿Tienes la misma seguridad que tenía David a la hora de enfrentar su problema? ¿O por el contrario tú y yo dudamos? ¿Dios me ayudará? No sé, a lo mejor, tal vez. ¿Me echará una mano Dios en este asunto? ¿O tienes la plena certeza y seguridad que Dios está conmigo? Él me va a ayudar. Necesitamos esa confianza. Cuando enfrentes tu problema, toma iniciativa. No te esperes ahí a que te venga algo, un sentimiento, oye, deberías cambiar. No, toma la iniciativa. Número 2, confía en Dios. Número 3, y son 20 nada más, no. Número 3, usa los recursos que Dios te ha dado. Verso 40 de este mismo capítulo. Resulta que trataron de ponerle a David la armadura del rey Saúl. Saúl era un hombre alto, mucho más alto de la media de los judíos, porque la palabra nos dice que cuando él fue ungido como rey, él era un hombre alto y destacable. Imagínese su armadura también, y esto era un chavalillo. El hombre no podía ni caminar con aquello. Y él dice, no, yo con esto no voy a la lucha. Dice el verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda no es una moto, ¿vale? Es una cosa para tirar piedra, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él utilizó los medios que él tenía, los recursos que él tenía, porque él estaba familiarizado con las herramientas de su trabajo pastoril, y él mejor que nadie conocía sus armas, porque eso eran armas, y el poder que tenían cuando se usaban correctamente. ¿Con qué creen ustedes que él enfrentó el oso? A gritos. ¿Con qué creen que enfrentó al león? Con su honda, con su cayado, con las herramientas que él disponía para su trabajo. Con esas mismas herramientas, él sabía el poder que tenía si se usaban de una manera adecuada para enfrentar al enemigo. Ahora, a muchos le podrían parecer en ese momento ridículo. Este muchacho es un suicida, mira lo que va a hacer. Se va a arrojar a las manos de un asesino con una honda para tirar piedras. Pero sin embargo alcanzó una gran victoria. Con esto quiero decir, para no enredarme, Dios nos ha dado los recursos que nosotros necesitamos para enfrentar nuestros problemas. Las herramientas, al igual que David tenía sus herramientas de trabajo, que eran sus armas para la guerra, que era aquella honda, aquel cayado, Dios también nos ha dado a nosotros las armas que necesitamos para enfrentar nuestros gigantes y nuestros problemas. ¿Cuáles son esas armas? La palabra de Dios. Amén. Tenemos la oración.
que oramos al Señor, o la oración no son pronunciamiento de fórmulas mágicas tipo abacadabra o algo de eso. No, la oración es nuestra conexión con Dios, de donde viene nuestra fuerza, donde intercedemos para que Dios intervenga. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos la iglesia del Señor, tenemos los dones que Dios ha puesto en la iglesia del Señor. Todas las herramientas nos han sido dadas. Tú no estás desprovisto, no estás desprotegido. La Biblia nos habla acerca de la armadura del soldado, o la armadura del cristiano también, y hace un simbolismo con la armadura de un soldado para darnos cuenta que tenemos todas las herramientas, todas las armas necesarias para enfrentarnos, hermanos, a nuestros problemas y a nuestros gigantes. Y debemos usarlas, debemos ser conscientes del poder que tienen esas armas. Bueno, por lo menos oramos. ¿No han oído esa expresión? Por lo menos vamos a orar, como si eso fuera, después de agotar todas las posibilidades, por lo menos oramos como el último resquicio. No, es al revés, hermano. No hay más armas más poderosas que esa. La oración, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es como espada de doble filo, que llega a lo más profundo del ser humano. La oración nos acerca al trono de la gracia, al trono del favor de Dios. Es más, la Biblia nos invita a que lo hagamos de esa manera. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Socorro. Muy bien, hermana. ¿Se dan cuenta? No vamos al trono de la gracia para pasar un rato, para entretenernos, para contemplar la grandeza de Dios, que evidentemente la contemplamos. ¿Y cómo nos acercamos al trono de la gracia? Por medio de la oración. Buscamos a Dios para el oportuno socorro, para la ayuda que necesitamos. Esas son las armas que Dios nos ha dado. Son armas poderosas. Le invito a que lea en el libro de Efesios acerca de la armadura del cristiano y verá cuán equipado tú estás sin darte cuenta, y que esas armas tienen un poder tremendo. Número 4, no se dejó intimidar. El gigante, el bravucón ese, salía todos los días haciéndole una guerra psicológica al pueblo de Israel. Los voy a matar y toda clase de insultos, ¿verdad? Y él quiso hacer lo mismo con David, pero le salió el tiro mal. Quiso seguir intimidándolo, pero David contraatacó. No permitió que sus palabras cambiaran su ánimo. Antes bien, lo incrementó. Dice, no, ahora es que te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza, le dijo David. Veamos lo que dice el verso 44 al 46, y estoy terminando. Dijo luego el filisteo a David, o sea, Goliat, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Imagínese, usted tiene delante un tipo de 3 metros y dice, ven para acá que te voy a matar. ¿Usted no se lo piensa? Y cuando usted lo mira y es el doble que usted, es un tío armado hasta los dientes, y tú vas con una honda y una piedrita, ven que te voy a matar. Dice el verso 44, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, él se pensaba que el chaval se iba a callar. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. No le sirvió la intimidación, hermano, no le sirvió para nada. Todo lo contrario, David no se dejó intimidar y contraatacó. A veces nuestros problemas son así también. No los escuchas verbalmente, pero te dicen a tu mente, bueno, ya esto no tiene solución, nada será igual y aquí no hay esperanza, y toda esa serie de cosas que vienen a nuestra mente ante determinadas situaciones. ¿Cómo se llama eso? Intimidación. ¿Cómo puedo pelear contra esa intimidación? Pues yo declaro las promesas de Dios. Declaro las grandezas de Dios. Declaro que la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es una fórmula mágica, esto es una realidad bíblica. Declaro lo que dice la palabra con respecto que Dios me va a ayudar, que Dios me va a fortalecer, que Dios es mi amparo, que Dios es mi fortaleza.
Declaro todas esas verdades, a toda esa clase de pensamientos que vienen a mi mente para detenerme, para intimidarme, para que no siga adelante. Y Satanás es astuto, hermano. El diablo utiliza toda su astucia para hacerte creer que no puedes. Tú inténtalo, pero ya verás que no vas a conseguir nada. Eso se llama intimidación. Y usted tiene que responder con la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto? ¿Qué le dijo? Escrito está. Utilizó la palabra de Dios como un arma contra esa intimidación o esa tentación, en este caso, contra el Señor Jesucristo. ¿Qué le decimos nosotros a nuestros pensamientos de derrota, nuestros pensamientos de fracaso? ¿Qué le decimos a nuestros pensamientos de incredulidad? ¿Qué le decimos a nuestros pensamientos que nos hacen sentir inútiles, ridículos? ¿Qué le decimos? ¿Los aceptamos? ¿Le decimos pasa y toma café? Vamos a charlar un rato. ¿O los confrontamos con la palabra de Dios? Porque, hermanos, tenemos mucha teoría de la Biblia. Tenemos mucha teoría. Sabemos versículos de memoria, pero los ponemos en práctica en el sentido de ir contraatacar al enemigo con esa palabra. Sabemos que la Biblia es la espada de doble filo, pero ¿la utilizamos? Sabemos que el escudo es el escudo de la fe, nuestra fe para protegernos de los dardos del enemigo. ¿Utilizamos nuestra fe para enfrentarnos a los problemas? ¿O dejamos que el tiempo pase? David no se dejó intimidar. Y quinto y último paso, y con él termino. Él enfrentó la batalla bajo la dirección de Dios. Primera de Samuel 17:45, verso 45. Ya lo hemos leído, donde dice, entonces David dijo, tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, dice la Escritura. Él enfrentó en el nombre del Señor esa batalla. Parece que no tiene o que no dice gran cosa cuando dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Parece que no dice gran cosa, pero realmente aquí está la clave de todo. Enfrentar nuestro problema en el nombre del Señor y con la ayuda del Señor. Aquí está la clave. Tú puedes tener iniciativa, tú puedes tener tantas cosas, puedes no dejarte intimidar, pero ¿en nombre de quién o con la ayuda de quién vas a enfrentar esa situación? Aquí está la clave. Yo vengo a ti, problema. Póngale el nombre que tenga. Yo vengo a ti, problema. Yo vengo a ti, circunstancia adversa. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Él enfrentó la batalla bajo la dirección de Dios. Como digo, esta es la clave. No era la Honda, por muy nueva que sea, o la hubiese comprado en el Corte Inglés de Jerusalén. No era la Honda, hermano. No era esas piedras lisas. No era nada de eso. No era el ojo de halcón que tenía para clavar la piedra en la frente de Goliat. No, era Dios que iba a la batalla con él. ¿Me entiende? Él iba en el nombre del Señor. Lucho contra ti para que Dios reciba la gloria. Lo dice el verso 46. Dice, y toda la tierra, al final del versículo, y toda la tierra sabrá que habrá Dios en Israel. Ni siquiera estaba pensando en atribuirse una gloria a Él, sino en darle la gloria al Señor. Toda la tierra sabrá que habrá Dios, o hay Dios, que hay Dios en Israel. Lucho para que Él reciba la gloria. Lucho confiando en su poder y no en el mío. Lucho bajo la dirección y la aprobación de Dios. Esa es la idea, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuántas veces queremos arreglar las cosas a nuestra manera? ¿Cuántas veces queremos enfrentar los problemas en nuestra sabiduría, en nuestra gran sabiduría, en nuestra inteligencia? ¿Cuántas veces queremos arreglar las cosas así? Lo que hacemos es encharcarlas o empeorarlo todo. ¿Cuántas veces queremos arreglar las cosas sin tener en cuenta si lo que hacemos es o no del agrado de Dios? Porque a veces hacemos cosas, optamos por soluciones, tomamos decisiones y no nos paramos a pensar, ¿esto es del agrado de Dios? ¿Quiere Dios que yo actúe de esta manera? ¿Se ajusta a su palabra, a su moral y a su santidad lo que yo estoy haciendo? ¿O todo vale? A veces tomamos decisiones precipitadas, creyendo que es lo mejor en ese momento, buscando nuestro interés y no el honrar a Dios con lo que hacemos.
Y la Biblia nos dice que todo lo que hagamos sea para honrar a Dios. Fíjense que aquí la prioridad de este hombre al enfrentar a esa gigante o al decir voy a luchar contigo es para que el mundo sepa que hay Dios en Israel. Eso fue la prioridad número uno, dar la gloria a Dios. Y esto te enseña a ti, me enseña a mí también. Lo que voy a hacer, ¿le da gloria a Dios? La manera con la que estoy actuando para enfrentar esta situación, ¿es del agrado de Dios? ¿Le está glorificando? ¿O por el contrario, simplemente es porque yo quiero hacer así, porque me da la gana? Jesús nos enseñó la importancia de hacer las cosas en su nombre. No solamente pedir en su nombre, que pareciera que eso es lo único que hemos aprendido. Sí, en el nombre de Jesús. No, hermano, esto es mucho más amplio. No solamente pedimos en su nombre, actuamos en su nombre, vivimos en su nombre, nos movemos en su nombre, tomamos decisiones en su nombre. ¿Ven la amplitud de lo que significa o de lo que implica en su nombre? Y la Biblia nos enseña, Jesús nos enseña que debemos hacerlo todo en su nombre y para la gloria de su nombre. Y esto solo es posible cuando vivimos una vida de comunión y de obediencia a Dios, hermano. Cuando usted y yo vivimos en ese estilo de vida de comunión y obediencia a Dios, estamos en condiciones óptimas para vencer nuestros enemigos, nuestros problemas que se levantan. Llámese como se llame. Se puede llamar Goliat, se puede llamar desánimo, se puede llamar apatía, se puede llamar el nombre que tú estés enfrentando. Solamente nuestra vida de comunión y obediencia a Dios nos capacita y nos pone en condiciones para vencer a nuestros enemigos. No podemos derrotar nuestros gigantes mientras quieras hacer las cosas a tu manera sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Termino, hermano. Y termino diciendo que, o haciéndote reflexionar un poco, o pensar si tal vez tú te hallas en una situación similar a la que se encontró el pueblo de Israel. Tal vez llevas un tiempo determinado, quizás no 40 días, pero un día, 2 días, una semana, un mes, no lo sé, enfrentando algún tipo de situación determinada. Y no sabes qué hacer o no sabes cómo actuar. Lo que sí te puedo decir con seguridad es que ese gigante o ese problema puede ser derrotado. Yo no sé cómo se llama, no sé cuál es, no tengo interés tampoco en saberlo, hermano. ¿Cuál es tu problema o cuál es la situación que te paraliza? Solo sé que puede ser derrotado. O bien te puedes quedar a que te siga desafiando, avergonzando y atemorizando hasta que se rinda, pero que eso no va a suceder, Él no se va a rendir. Por lo tanto, te animo en el nombre del Señor, sea cual fuere la situación, ten la iniciativa de enfrentarte a Él. Aunque sea duro, aunque cueste, ten la iniciativa, la determinación de resolverlo. No esperes a sentirlo porque probablemente no lo vas a sentir nunca. Es como cuando hablamos del perdón. Cuando alguien te ofende e imaginariamente lo apuntamos en una lista. Y digo imaginariamente porque a veces cuando se nos nombra a esa persona, a la memoria nos viene el archivo, como en el ordenador, nos viene el archivo, tal día me dijo tal cosa, me hizo tal cosa. Y decimos, bueno, hay que perdonarlo. Bueno, cuando lo sientas, quiero decirte, nunca vas a sentir perdonar. Humanamente, nunca vas a sentir perdonar. Entonces, uno tiene que tomar la iniciativa. Así también con los problemas. Porque a lo mejor hoy no tienes ninguno, pero mañana te surge un problema muy serio. O el mes que viene, ¿qué vas a hacer? ¿Te arrinconas en tu cuarto? ¿Te escondes debajo de la cama? Cuando mi madre me pegaba, yo salía como un rayo bajo la cama. La mujer era joven en ese entonces, levantaba la cama con un brazo y con el otro me daba con la escoba. Pero la reacción humana es escondernos, esperando que tal vez mañana las cosas hayan cambiado y resulta que mañana no cambiaron, sino que empeoraron. Y así pasan los días con esa esperanza y no hay mejoría, no hay cambio. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es que tú y yo tengamos la iniciativa de decir, basta ya, yo voy a salir, voy a pelear con este. Y cuando digo con este me refiero al problema, ¿vale?
Número 2, confíe en el favor y en la ayuda de Dios. No es con su fuerza, no es con su astucia, no es con su ingenio, es con la ayuda de Dios. Número 3, use los recursos que Dios le ha dado. Dios te ha dado la palabra, toda la armadura del cristiano. Número 4, no te dejes intimidar por ese problema. No es fácil, claro que no es fácil, pero no se lo puedes permitir. Porque si no, no te va a dejar avanzar, no te va a dejar conquistar el propósito de Dios para tu vida. Declárale a ese gigante, a ese problema, la verdad de Dios, que es su palabra. Y número 5, lucha conforme a la dirección de Dios. Amén, hermanos. Amén. Estas son algunas claves que nos pueden ayudar a enfrentar nuestros problemas. ¿Y saben qué? Tú podrás seguir avanzando con tu vida. Tú podrás seguir creciendo, podrás seguir desarrollándote espiritualmente. Dios seguirá usándote para la gloria de su nombre y la vida continúa. Y mañana vendrá otro problema y lo enfrentarás también. Y el mes que viene otro y lo enfrentarás también en el nombre del Señor. Que esto se convierta en una actitud de vida. Amén, hermano. Que no seamos un pueblo de pobrecitos. Mira los miserables eso. Mira, dando pena siempre uno como si nosotros fuéramos la última porquería del mundo. Somos el pueblo de Dios, hermano. Y a veces no lo creemos. Somos el pueblo de Dios, del creador del universo. Un pueblo especial, dice la palabra. Un pueblo llamado a la victoria, no a la derrota. Y esto no es fantasía, esto lo dice la Escritura. Y ese Dios es el que nos ciñe de poder. Y vamos a cantar, David, tienes esa canción, al que me ciñe de poder. Y vamos en el nombre del Señor a levantarnos en medio de nuestras situaciones. Amén. Le invito a que se ponga de pie por un momento.